En un mundo donde las mujeres tienen el dominio y los hombres existen únicamente para obedecer, él nació como un ser frágil e invisible. Desde su primer aliento, fue descartado como basura, pasado por alto y despreciado. Pero todo cambió en el momento en que descubrió que su cuerpo poseía un poder extraordinario que ninguna ley podía suprimir, un solo toque capaz de dejar a las mujeres sin aliento, privadas de su razón y autoridad. Cuanto más intentaban ocultar este don, más se acercaban, cuanto más lo ignoraban, mayor era su dependencia. Él nunca buscó dominar a nadie, sin embargo, se convirtió en el objeto del deseo de toda una sociedad. Su verdadera historia comenzó solo cuando aceptó su papel de sanador. En las tranquilas afueras del condado de Grill, una clínica deteriorada alberga más luchas de las que su apariencia pacífica sugiere. Un círculo mágico brillante parpadea alrededor de una herida irregular, con dedos temblorosos apostando todo a la sanación en lugar del fracaso. La herida sangrante se cierra a una velocidad inquietante, dejando cicatrices crudas y desconcertantes. Mientras la luz se atenúa y se limpia el sudor de su frente con una sonrisa tensa, el joven sanador insiste en que todo está bien, aunque los nervios todavía recorren su piel. El paciente robusto ofrece una sonrisa áspera pero agradecida, mientras el sanador le advierte tranquilamente sobre el dolor residual y le prescribe reposo estricto junto con medicación. Con escepticismo, el hombre elogia la habilidad del sanador pero pregunta por qué tal talento está enterrado aquí y no en otro lugar. El sanador se ríe con nerviosismo, su sonrisa rígida revelando la complejidad e intocabilidad de su pasado oculto. Señalándose a sí mismo, bromea sobre su apariencia inusual, lo que provoca que el gran hombre asienta con entusiasmo exagerado, con la tensión palpable. El paciente admira a su salvador, un sanador de cabello raro, insistiendo en que el destino le ha bendecido con esa figura extraordinaria en este mundo. Palabras suaves de despedida flotan bajo un cielo abierto, mientras las promesas de volver se enfrentan a las súplicas de visitar, incluso si no llegan más pacientes. Con calma, el hombre grande admite que aún prefiere a la enfermera local en lugar de a ese médico de cabello oscuro de las afueras. El sanador levanta la mano en señal de despedida, susurrándole que tenga cuidado, mientras la puerta se cierra con un golpe amortiguado. Desde un lado, calcula los medio año que ha pasado desde que fue arrojado a este mundo extraño, con restos de su pasado en la mente. Recuerda los faros cegadores y al conductor en pánico en el momento en que lo arrancaron de su antigua vida, y luego pronuncia una oración silenciosa a una diosa voluptuosa cuya presencia abrumadora le había otorgado magia curativa, una retribución de una reencarnación que nunca buscó. De pie frente a una ciudad lejana, reflexiona que, en este reino, solo una cosa desafía realmente las reglas habituales, rostros grotescos y radiantes que sonríen con orgullo, revelando un mundo donde la belleza y la frialdad han intercambiado completamente sus lugares. Un simple diagrama ilustra cómo lo hermoso y lo horrible están invertidos, mostrando el marcado contraste de esta extraña realidad. Demostró que sus valores de atracción no eran simplemente distorsionados, sino completamente invertidos. Al comparar su rostro ordinario en el mundo real, se dio cuenta de que su apariencia, antes mediocre, ahora estaba totalmente del lado equivocado del deseo. Un desordenado banco de alquimia servía como prueba de que, durante más de 6 meses llenos de presión, había construido una vida aquí con ayuda de otros. De espaldas a las estanterías, admitió en silencio que las habilidades extras de su diosa le permitían establecer una clínica de trato en las afueras del pueblo. Con las manos en las caderas, en lo alto de una escalera tambaleante, reconoció que no podía ser demasiado exigente, aunque sus talentos se desperdiciaban en un lugar tan anticuado, mientras el aire se volvía más pesado. Estirándose con un bostezo perezoso, suspiró, aún anhelando ingresos más altos y confiables. Su sonrisa se desvaneció en una mirada cautelosa de reojo mientras murmuraba que quizás debería probar nuevas tácticas antes de quejarse. Pasos vacilantes y el arrastre de un bastón se acercaban a la clínica, cada tambaleo anticipando un colapso inminente. Una chica con capucha jadeaba por respirar, el sudor brotando mientras sus temblorosas manos apretaban su pecho y el bastón. Mirando el modesto edificio, suplicó en voz baja que ese lugar finalmente pudiera salvarle la vida. Ignorando todo, él se sentó afuera leyendo, matando el tiempo en la clínica vacía como si nunca pudieran llegar clientes.
De repente, los nudillos golpearon la puerta con un ritmo frenético y apurado que atravesó el silencio del pasillo. Al observar a través de una rendija, la elfa nerviosa tartamudeó preguntando si había alguien adentro. Sus ojos se iluminaron al levantarse de un salto, emocionada porque una segunda visitante hacía que ese día extraño pareciera casi afortunado. Corriendo por el pasillo, gritó que él venía, aferrándose a esa frágil ola de esperanza que tanto anhelaba. Él abrió la puerta con un saludo casual, solo para quedar atónito ante la vista extraordinaria que tenía frente a él. De pie en la entrada, la elfa sonrojada se tambaleaba, suplicándole con sus orejas exóticas y presencia, consciente dolorosamente de su atractivo incluso mientras pedía ayuda. Llorando lágrimas, se inclinó hacia adelante, clamando por ayuda, insistiendo en que la sanaran antes de que fuera demasiado tarde. Torpemente, desde el porche, preguntó si ella estaba bien y la instó a entrar, intentando sonar genuinamente profesional. Su cuerpo se estremeció con un espasmo agudo y un grito sofocado, una extraña sensación recorriéndola desde sus palabras decididas. El chirriar de una pata de silla contra el suelo se intensificó mientras algo se lanzaba hacia adelante. El movimiento repentino rompió su frágil compostura, su respiración era entrecortada, como un animal acechando sobre su forma caída, sus ojos salvajes ardiendo de hambre y desesperación. Sus rostros colisionaron en un beso húmedo y atónito, su shock chocando con una necesidad febril y llena de lágrimas. Manos tiraron de su ropa en un desespero frenético y sudoroso, oliendo a deseo incontrolable. Él la miraba, inmóvil y deslumbrada, una sonrisa torcida torciendo sus labios mientras la observaba. Insistió en que todo lo que ocurría era demasiado rápido y que en esencia estaba mal. Su mente volvió a su súplica anterior por la salvación, por la sanación, pero ahora sus pensamientos se torcían hacia algo mucho más peligroso. Un destello de realización cruzó su rostro sudoroso al reconocer la marca obscena, luchando contra el seductor impulso de sus caderas. Surgió en su memoria un viejo libro de texto, cuyas páginas describían esta condición aterradora como un trance inducido por la lujuria, un concepto que había estudiado con atención en el pasado. Con la mandíbula apretada y los dientes al descubierto, extendió su mano, jurando deshacerse de ello mediante magia antes de que ambos perdieran el control. Las polvorientas estanterías de una biblioteca olvidada se difuminaron en sus pensamientos, mientras notas clínicas definían la enfermedad con descripciones escalofriantes de excitación frenética y liberación negada. Recordó temblando ante un libro abierto, murmurando que un laberinto de trampas así sería realmente aterrador si cualquier camino pudiera llevar a él. La imagen de una figura de palo frenética en una posición comprometida explotó en su mente, oscureciendo sus pensamientos con la vergüenza de imaginar la humillación como si fuera real. Silueteado contra las sombras, se desplazó hacia atrás y susurró para sí mismo que probablemente era mejor abandonar por completo la idea de entrar en esos laberintos mortales. Su mirada se elevó hacia el reloj, y la ansiedad apareció fugazmente mientras se preguntaba si el elfo ya se había despertado. Nervioso, se detuvo ante su puerta, preocupado en voz alta por haber tenido que cambiar sus ropas ensangrentadas, rezando que no estuviera furiosa. Una sola gota de sudor le recorrió la mejilla mientras admitía para sí, sin hacer caso al escándalo, que lo ocurrido le parecía inquietantemente increíble, y la tensión no se calmaría. Sonrojado mientras se movía, confesó en silencio que era la primera vez que había visto el lado íntimo de una mujer real, un recuerdo profundamente grabado en su mente. Estabilizando sus hombros en el umbral, susurró una reconfortante frase, «Está bien», reuniendo valor para enfrentarse a cualquier estado de ánimo que lo esperara dentro. Entró de repente con prisa, con las mejillas enrojecidas, gritando para calmarse y suplicándole que se relajara para poder realizar un examen adecuado. Al otro lado de la habitación silenciosa, ella se acurrucó en la cama, gimiendo suavemente, sin palabras, aferrándose a sí misma mientras el peso de lo ocurrido le presionaba. Sus manos enrojecidas temblaban mientras se preguntaba qué hacer, culpando a la marca maldita incluso mientras la vergüenza ardía en su interior por lo que se le había obligado a hacer. Las lágrimas comenzaron a bajar, amenazando con derramarse. Se dijo a sí misma que una mujer como ella, que había hecho daño a alguien, merecía cualquier castigo, incluso la muerte. El miedo y la culpa apretaban dolorosamente en su pecho.
De repente, un fuerte golpe rompió el silencio, sacudiendo la puerta y quebrando el aire viciado, señalando que la confrontación que ambos temían finalmente empezaba. El elfo se incorporó instintivamente, la tensión recorriéndola mientras la puerta crujía como una sentencia en su contra. Él empujó con precaución la puerta con una sonrisa nerviosa, tropezando con un saludo cortés que se le escapó a medias de la lengua. Al ver su postura tensa, ella se quedó congelada, inclinándose instintivamente hacia adelante en un frenesí de disculpas, con pánico evidente en sus ojos. Al arrodillarse, tartamudeó, insistiendo en que su descuido era la culpa, que la maldición oculta no era su culpa, ya que ambos compartían el peso del remordimiento. Lágrimas rodaban por sus mejillas mientras suplicaba que cualquier castigo cayera únicamente sobre ella, intentando desesperadamente proteger a alguien invisible. Su voz temblaba al decir repentinamente su nombre y su papel en el grupo Alas Plateadas, como si esos títulos pudieran de alguna manera suavizar el juicio. Desde el otro lado de la habitación, él le ofreció dinero y lo que fuera que deseara, rogándole que perdonara a sus compañeros, mientras luchaba por recuperar la compostura. Sudando y nervioso, insistió en que no sentía ira y le suplicó que dejara de ofrecer disculpas como si fuera un opresor cruel. Sus ojos se abrieron con una esperanza frágil cuando le pidió que levantara la cara, prometiendo indulgencia por el momento y un breve respiro. Acercándose más, ella admitió que había oído hablar de las Alas Plateadas, un grupo susurrado por su fuerza monstruosa y miradas inquietantes. Mirando hacia abajo, murmuró que solo su aspecto era verdaderamente monstruoso, la vergüenza pesaba más que cualquier cicatriz de guerra. Imaginando a un ogro imponente junto a ella, él tragó saliva con dificultad. Al notar que los elfos aquí tenían rostros que podían confundirse fácilmente con monstruos, ella intentó una vez más asumir toda la responsabilidad, insistiendo en que sus compañeros eran inocentes, mientras él se tensaba ante la palabra castigo flotando entre ellos. Fuera de cámara, le aseguró que su disculpa era suficiente y culpó a la insignia, intentando borrar la ofensa que ambos recordaban. Sonrojada, murmuró que no le importaría si algo así le pasara a alguien tan hermoso como Sylvie, causando que su rostro se enrojeciera y una onda de shock le recorriera. La palabra hermosa desató en un instante años de inseguridad. Nerviosa pero con una sonrisa débil, aceptó seguir las instrucciones para la medicina, mientras él mencionaba casualmente una tarifa alta por la primera visita, como si eso fuera totalmente normal. Aún roja por la vergüenza, dudó, intentando preguntar qué acababa de decir. El cumplido no expresado quedó atrapado en su garganta. Fuera de la modesta clínica, su protesta de que no se refería a la tarifa quedó sin respuesta, mientras él repetía inocentemente tarifa de tratamiento. Aferrándose al pecho, se preguntó si realmente odiaba lo que había hecho, dividida entre alivio y auto-odio que se negaba a desaparecer. Remolcando su cabello con una risa forzada, admitió que había sido vergonzoso pero insistió en que ella debería ser la que pagara. Sus labios temblaron, el sudor perló su frente, mientras luchaba por suprimir la incredulidad, mientras su amabilidad chocaba con años de autodesprecio. La rápida salida de la modesta habitación fue repentina y poco ceremoniosa, acompañada de una expresión formal de gratitud que dejó al hombre gritando en desconcierto atónito tras ella. Huyó de la clínica como un animal atrapado, con la puerta entreabierta como si la invitara a volver. Él corrió tras ella, agitándole la ropa que había olvidado, llamándola por su nombre mientras la tela ondeaba como una bandera de vergüenza compartida. La observó con asombro silencioso mientras se alejaba rápidamente, el pánico casi explotando desde su espalda. Sus manos apretaron la bolsa pesada de monedas que ella le había lanzado, el clank de la paga resonando más pesadamente de lo que su peso sugería. Sosteniendo la bolsa, gritó sin creerlo, mientras ella se apresuraba a disculparse y desaparecía calle abajo. Cuando finalmente abrió la bolsa, se quedó congelado, las monedas derramándose en sus palmas. La cantidad hacía que su tarifa anterior pareciera insignificante, una clara señal de una ganancia inesperada, aunque cargada de culpa. Colapsando sobre la mesa, susurró confundido, sin saber qué hacer con esa ganancia inesperada que sabía a remordimiento. En otra parte de la calle de la ciudad, ella caminaba sola bajo muros imponentes, su pequeña figura encorvada por una vergüenza invisible.
La imagen de su rostro avergonzado la perseguía, especialmente su confesión de que no le importaría estar con alguien tan hermoso como ella. Sus labios temblorosos susurraron que esas palabras debían ser mentiras, aunque la esperanza se filtraba en cada negación. Abrazando sus manos y ardiendo por dentro, se obligó a mostrar una sonrisa temblorosa. La idea de que alguien pudiera encontrarla atractiva le daba la vuelta al mundo. Un hombre rudo apareció en la puerta, disculpándose por estar con poca gente. Su tono brusco no dejaba espacio para excusas. Otro posadero frunció el ceño y afirmó que estaban completamente llenos, cerrando la puerta con una resignación cansada, algo que ella había escuchado demasiadas veces antes. Permaneciendo bajo su capucha, se quedó en la calle, ojos húmedos y desesperados, mientras los susurros de los transeúntes cercanos la atravesaban, sus palabras pesando en ella. Acurrucada en su capa, cojeó entre la multitud murmurante, que la llamaba fea y preguntaba por qué alguien se dignaría a sanarla. Sus voces insinuaban que tocarla podría propagar alguna enfermedad, convirtiendo su incomodidad en una maldición que no podía levantar. Detrás de altas puertas de hierro, se alzaba una mansión imponente con alas plateadas, cuya orgullosa base de repente parecía demasiado vasta para sus pensamientos más tormentosos. Dentro de ese opulento hall, giraba en círculos con otra mujer, ambas repitiendo, ¿qué debo hacer? La ansiedad masticaba su sentido de seguridad, sus ojos abiertos y sus dedos apretados contra sus labios. Horrorizada, finalmente confesó que en realidad había agredido a alguien. Un primer plano de su puño apretado transmitía la silenciosa comprensión de que, tras una reflexión más calmada, sus acciones habían sido verdaderamente escandalosas. El cielo se oscureció sobre ella mientras sus pensamientos se espiraleaban en el caos. Sin su escudo ni protección alguna, era imperdonable que alguien tan poco atractiva como ella cruzara esa línea. Su figura solitaria avanzaba por el camino, mientras recuerdos reprimidos la condenaban por su apariencia y advirtiendo que cualquier acusación la condenaría al instante. Sus pasos vacilaron al recordar su promesa de volverse más fuerte, solo para ver que esa determinación chocaba con un dolor que aún no había superado. Una leve sonrisa apareció en su mente, recordando cómo él había mencionado una vez que realmente no le importaba y que incluso la encontraba bonita. Miró al suelo durante una pausa vacía, preguntándose en silencio si esas palabras podrían reflejar sus verdaderos sentimientos. Apretando los puños, su ira se enardeció al argumentar que solo debería haber sentido lástima por su fealdad, aunque se aferraba a la esperanza de que alguien que le importaba pudiera realmente creer que era buena, aunque esa tensión permanecía sin resolverse. Sus pensamientos preocupados se rompieron cuando un colega irrumpió de repente por la puerta de la mansión detrás de ella, y el shock la dejó paralizada. La mujer feroz entró de golpe, con los dientes al descubierto, gritando por la seguridad de Sylvie, mientras otra voz desde lo profundo del pasillo llamaba su nombre en señal de alarma. La chica, de pie en tacones altos en el vestíbulo, informó apresuradamente que había encontrado de alguna manera a un sanador dispuesto a ayudarla, pero se detuvo de repente al ver a Sylvie, que la saludó tímidamente. En pánico, la niña agarró a Sylvie por los hombros y gritó, exigiendo saber si realmente había sido sanada. Sylvie bajó la cabeza, pidiendo perdón por causar tantos problemas. De repente, la voz de Sylvie se alzó en un grito cuando fue abrumada en un abrazo desesperado, con los ojos abiertos llenos de sorpresa e incredulidad. Sus labios temblorosos pronunciaron un agradecimiento lágrimas a Dios, mientras el alivio finalmente quebraba la rígida línea de la boca de la guerrera. Lágrimas corrieron por su rostro, y su amiga apretó la cabeza de Sylvie con fuerza, con una expresión preocupada que evidenciaba que había sido consumida por la inquietud. El escudo maltrecho estaba completamente destruido. Presionada contra el tembloroso hombro, Sylvie sollozó agradecida, aferrándose a la única comodidad que sentía que no merecía. Más tarde, ambas se sentaron separadas en sofás enfrentados, una insistía en que solo estaba aliviada de que Sylvie estuviera a salvo, mientras que la otra, envuelta nerviosamente en una toalla, luchaba por orientarse. Cuando le preguntaron si había logrado salir sola o si había encontrado medicina, Sylvie se sonrojó y admitió que no. El miedo le cerró la voz, y su temblor revelaba su ansiedad.
La mansión parecía gritar mientras gritos de asombro resonaban en sus paredes, exigiendo saber si realmente había atacado a un sanador marino. Con vergüenza en su rostro, asintió, confesando que simplemente ya no podía soportarlo más. Mientras tanto, una mujer de carácter severo cerró de golpe su mandíbula y, con ojos llorosos, la reprendió por atreverse a enfrentar todo sola en lugar de esperar ayuda. Con los brazos cruzados, la miró con desconfianza, mientras la mujer más joven balbuceaba que el sanador la había curado sin ningún tratamiento, como si eso justificara sus acciones. Con un dedo puntiagudo como una lanza, gruñó que cegaramente el sanador convertiría el asalto en un medio de extorsión, buscando exprimir cada moneda que Sylvie tuviera. El enfoque de la mirada de Sylvie llenaba la escena, una lágrima temblorosa brillaba mientras susurraba que incluso había elogiado a alguien como ella llamándola bonita. Sylvie agitaba los brazos y murmuraba incoherencias, sus palabras ahogadas por el firme agarre de su amiga en sus hombros, que le decía que necesitaba despertar de sus ensueños. Cruzándose de brazos con una mirada ardiente, la guerrera exigió que recuperara el control, mientras Sylvie dudaba preguntándose qué podría estar haciendo mal. Su perfil afilado se oscureció al cuestionar cuántas veces ya la habían engañado con palabras dulces como esas. Sonrojada pero terca, Sylvie se llevó la mano al pecho, insistiendo en que lo sabía todo, aunque jura aún sentía que no era una mala persona, y la tensión era palpable. La guerrera forzó una sonrisa torcida al admitir que ella también había madurado, intentando disimular su preocupación con un orgullo frágil. Bajó la cabeza y masculló que entendía, su concesión reacia resbalando de sus labios. Desde el otro lado de la habitación, reconoció que no podían juzgarlo sin verlo cara a cara. Con entusiasmo, Sylvie sintió que la esperanza vencía a su cautela, su mirada se endureció ante la idea de que cualquiera que fuera amable con su gente Always tenía algún motivo oculto. De repente, Sylvie declaró que volvería a disculparse al día siguiente. Incluso fuera de la escena, alguien comentó lo completamente enamorada que parecía. Rascándose la cabeza con un suspiro, la guerrera aceptó investigar por su cuenta y acompañarla para hacer la disculpa, alegrando a Sylvie con sorpresa. Un cielo tranquilo gobernaba la historia al llegar el día siguiente, trayendo calma a su tensión no resuelta. La pequeña clínica desgastada se encontraba sola tras su cerca, sus paredes en ruinas escondían la tormenta de emociones a punto de desatarse. Un cartel colgante se balanceó cuando la puerta se abrió de golpe, invitando al problema a volver adentro. Estirándose en el umbral, el sanador prometió hacer su mejor esfuerzo una vez más, completamente ajeno a la avalancha emocional que se acercaba. Sylvie irradiaba gratitud radiante por el día anterior, sonrojándose mientras su agotada compañera la observaba en silencio, parecida a un inquisidor. Frente a ellas, preguntó quién era la otra mujer. Mientras Sylvie empezaba a explicar, una sospecha tensa llenó el aire. Harry pronunció su nombre con orgullo desafiante, mientras Sylvie se estremecía a su lado. Sorprendido por su intensidad, el sanador sonrió y extendió la mano con alegría, presentándose como miembro de los Salones de Plata, tratando de mantener la conversación ligera. Se estremeció cuando Harry de repente se inclinó profundamente ante él, diciendo que su líder cruzó la línea el día anterior, con los ojos bien cerrados bajo su cabello, insistiendo en que quería disculparse en persona. Con las manos levantadas en una leve pánico, tartamudeó diciendo que nadie podía controlar lo que había ocurrido y le suplicó que no se estresaran por ello. Sudando, Harry se acercó una vez más, ofreciendo una disculpa formal y obstinada, su orgullo luchando con el remordimiento. Observándola de cerca, él fuerza una sonrisa nerviosa y murmura que la situación es realmente difícil de aceptar. Da un paso atrás, pidiendo paciencia, alegando que tiene algo para Sylvie, lo que de inmediato despierta la sospecha de Harry. Sylvie inclina la cabeza con una expresión de desconcierto y rubor, preguntándose si realmente algo podría estar destinado a ella. Una bolsa abultada y desbordante de monedas se derrama en sus manos mientras anuncia que ha encontrado lo que quería devolver. Ella se sobresalta cuando él explica con una risa incómoda que quedó atónito cuando ella empujó todo ese dinero en la bolsa. Ella protesta diciendo que hasta ayer todo estaba fuera del control de cualquiera, mientras él repite desde la distancia que todo está verdaderamente bien. Sus dedos vuelven a sumergirse en el brillante montón mientras decide ajustar el pago en consecuencia.
mordiéndose el labio con una vergüenza genuina, levanta una sola moneda y dice que solo tomará la tarifa justa por el tratamiento. Desde atrás, noto su sonrisa fácil y los labios apretados, mientras la incomodidad se enrosca donde debería residir la confianza. Su boca se retuerce mientras exige saber qué busca realmente. Hilos de sudor le recorren la mejilla mientras se congela con una sonrisa tensa, balbuceando que no tiene idea de cómo responder a una pregunta tan cargada. Endureciendo su postura, Harry le ordena que hable claramente, admitiendo su culpa pero desafiándolo a revelar alguna intención. Sylvie extiende su mano blindada hacia él. Harry continúa presionando, advirtiendo que no caerán en ninguna trampa astuta, y afirma con acusación que cualquier hombre que se acerque a mujeres malditas como ellas con una sonrisa debe estar tramando algo. Balbuceando confundido y con el orgullo herido, mira hacia arriba, desconcertado porque su estado de ánimo cambió tan abruptamente. Imágenes de la chica elfa y la figura corpulenta giran a su alrededor, y finalmente comprende su sospecha con una realización sorprendida: eso es de lo que se trata. Descansando la mano en su mandíbula en la oscuridad, admite que incluso en su mundo anterior, dudaría de cualquier mujer que de repente ofrece amistad, y se pregunta cómo aclarar este lío. Harry de repente abre con fuerza su capa con una determinación feroz, prometiéndole a Sylvie descubrir la verdadera naturaleza de esta sanadora. Sus ojos se abren ampliamente y su mandíbula cae cuando algo en su mano le golpea profundamente por dentro. El cristal brilla entre sus dedos mientras un grito fuera de la pantalla lo llama una piedra de la verdad. Empuñando el cristal como un arma, Harry declara que revelará cualquier mentira que el portador ose pronunciar. Bajo la superficie, el puño apretado del sanador y el ojo enterrado sirven como recordatorios severos de las piedras encantadas nacidas en el laberinto, imbuidas de poderes terribles. Aprovechando el momento, se acerca, afirmando que, con un objeto así presente, ponerse a prueba a sí mismo es algo sencillamente fácil. Sus dedos aprietan el cristal mientras un silencio tenso atraviesa el aire. Harry se ruboriza de pánico y tropieza hacia atrás mientras el sanador empuja el cristal hacia adelante, manteniendo contacto visual con Harry en una mirada desesperada. Empapado en sudor, Harry protesta en voz alta que nunca tuvo la intención de engañar a ninguno de los dos. Con el rostro enrojecido, sujetando el brillante cristal y tartamudeando, afirma que realmente encuentra tanto a Sylvie como a él mismo hermosos. Su boca se estira en una sonrisa maníaca mientras admite que el caos del día anterior le emocionó tanto que perdió el control en 3 ocasiones. El cristal brilla intensamente y él se echa hacia atrás horrorizado al darse cuenta demasiado tarde de que su confesión ha activado algo invisible. Temblando, babeando y sonrojándose con fuerza, se apresura a aclarar que en realidad fueron 5 incidentes embarazosos. Sylvie y Harry se detienen abruptamente, parados de pie con rostros en blanco y enrojeciendo, una oleada de sorpresa cruzándolos. Momentos después, estallan en exclamaciones sincronizadas de incredulidad, con las mejillas ardiendo por la vergüenza compartida, y el aire se calienta aún más. Fuera de la clínica, permanece una calma incómoda, mientras una voz lejana se disculpa profusamente por todo lo que acaba de revelarse. Dentro, Sylvie hace una profunda reverencia y le pide a Harry que también se disculpe, mientras el curandero, nervioso, le suplica que levanten la cabeza. Harry, sudando y mirando hacia abajo, logra decir una disculpa tensa por haber dudado de él con tanta dureza. Sus ojos brillan mientras admite que pensaba que solo era otro hombre intentando engañarlas como todos los demás. Se ríe con torpeza, sugiriendo que lo olviden, antes de preguntarle cautelosamente si su anterior confesión fue sincera, dejando a Sylvie desconcertada. Una pregunta vacilante desde fuera del panel sigue, preguntando si realmente encuentra hermosos sus rostros, a lo cual él confiesa tímidamente más o menos. Los puños de Sylvie aprietan su pecho mientras exclama, sorprendida, preguntándose si realmente se excitó después de que ella lo atacó. Ambas mujeres se enderezan de repente, con signos de exclamación casi flotando sobre sus cabezas, mientras él afirma con indiferencia que todos esos detalles indecentes eran en verdad ciertos. Sonrojadas hasta el extremo, retroceden y lo señalan como el último pervertido, divididas entre la indignación y una fascinación mortificada. Ardiente de vergüenza, Harry tartamudea que necesita hablar en privado con Sylvie y la jala para pedir una habitación,
dejando al curandero nervioso dando permiso. Bajo el cielo claro y soleado, recuerda a un compañero de clase obsesionado con los animales y se pregunta si eso refleja cómo se sentía la vida para alguien marcado como muy inestable. Harry apretó su puño con repentina determinación y gritó que debían enfrentarse a Toa una vez más, mientras Sylvie solo podía balbucear un vago "ah". Inclinado hacia adelante con una sonrisa traviesa, Harry bromeó diciendo que, dado que Sylvie ya lo había atacado una vez, quizás ella debería abstenerse esta vez, haciendo que ella jadease apenas. En la habitación estrecha, ella argumentó que si empujaban las cosas más allá y él seguía aceptándolo, demostraría que realmente le gustaban las que no eran atractivas como ella. En pánico, Sylvie le suplicó que no exagerara, justo cuando un chorro de jugo salpicó los pies de Harry, acompañado de una mirada acusatoria, mientras Sylvie ironizaba que sus motivos ocultos eran evidentes. Harry gritó por la humillante cantidad de jugo derramada, y Sylvie rechazó la acusación con una negación seca, aunque Harry se quejó de que salía peor que cuando llevaba su escudo. Ruborizada y gritando, Sylvie insistió que era simplemente un reflejo involuntario, como el sudor tras hacer ejercicio intenso, incluso admitiendo que estar con un hombre LWD hacía que esa zona reaccionara también. Con los brazos cruzados, Harry rugió que excusas floridas no le engañarían y declaró que los verdaderos sentimientos de Sylvie estaban literalmente escapándose, con los dientes apretados mientras su rubor se intensificaba. Sylvie le respondió que si Harry estaba decidido a llegar tan lejos, quería otra oportunidad para enfrentarlo. Harry contestó que Sylvie ya lo había atacado una vez, mientras Sylvie se encogió y musitó sobre ese momento, sintiéndose como una niña culpable. La voz de Sylvie se alzó en protesta, alegando que el escudo había nublado su memoria del incidente embarazoso. Señalando acusadoramente la noche anterior, gritó que Harry no tenía derecho a espiarla y exigió saber si la había visto en secreto en la cama, reviviendo todo lo ocurrido. Él abrió la puerta con una expresión cansada, murmurando que sus gritos ridículos resonaban en toda la casa. De repente horrorizado, se quedó paralizado, gritando que el suelo alrededor de las chicas estaba empapado. Desde su equilibrio precario sobre el charco, miró hacia abajo y exigió saber qué demonios había pasado. Sylvie se cubrió el rostro y insistió frenéticamente que la inundación eran solo lágrimas de una doncella. Harry, con la expresión inmutable, dijo que solo era jugo de vergüenza. Nervioso y sudando, intentó cambiar de tema, admitiendo con inquietud que ser atacado otra vez sería demasiado. Forzó una sonrisa torcida, insistiendo en que en realidad la encontraba atractiva incluso sin todo eso. Ella gritó que sus palabras audaces eran solo una figura retórica. Rasgándose nerviosamente la nuca, sugirió que al menos comenzaran como amigos. Furioso, Harry se ruborizó intensamente y gritó que comenzaran como amigos. Luego preguntó si eso significaba que podrían desarrollar algo más, diciendo a Sylvie que se callara. Junto a la cama, Sylvie le extendió la mano con esperanza temblorosa, preguntándole si realmente no le importaba. Él apretó el puño y respondió con confianza, una amplia sonrisa en su rostro mientras expresaba su deseo sincero de ser amigos de ambos. Sylvie invadió su espacio personal, afirmando vehemente que la amistad significaba visitas diarias, mientras él balbuceaba que quizás incluso prepararía bocadillos para las chicas. Sobre el techo de la clínica, sus voces superpuestas prometieron que vendrían todos los días, Sylvie gritando que se calmaran, y un entusiasta sellando el acuerdo mientras la atmósfera se hacía más luminosa. Días después, el mismo tejado permanecía en silencio bajo la línea de fondo. El tiempo había pasado sin que las chicas aparecieran. Reclinándose afuera, con gatos maullándole alrededor, él soltó una risa suave, reconociendo que nunca se presentaron. Sosteniendo a un gato, sudando ligeramente, se preguntaba en voz alta si había hecho algo para que no le agradasen. Un gato, impasible y paciente, maullaba por comida, dando a entender que su utilidad importaba más que sus sentimientos. Observando a los gatos pelearse por las migajas, suspiró, reflexionando que incluso ellos enfrentaban dificultades en este mundo retorcido. Acariciando la cabeza de un felino, pensó que incluso las nociones de belleza se habían volteado al revés aquí. Luego, murmuró en silencio, bueno, justo cuando apareció una chica con orejas de zorro, saltando y suplicando cariño.
Él aceptó con indiferencia, aún ocupado alimentando a los animales. Sus orejas se movieron, sus mejillas se enrojecieron de vergüenza mientras él le revolvía la cabeza, su cuerpo fundiéndose bajo su reconfortante bueno que convertía su nerviosismo en una tímida felicidad. Cuando preguntó de manera casual si quería que le rascara la tripa, la chica, sobrepasada por la vergüenza, jadeó, su cuerpo traicionando su entusiasmo mientras agitaba los brazos con excitement. Él siguió preguntando si se sentía cómoda, sin saber hasta qué punto habían avanzado las cosas o lo tensa que estaba toda la situación. Respirando con dificultad en el suelo, con vapor elevándose de ella, lo miraba con ira y desconcierto por lo quieta que permanecía disfrutando. Sorprendido, retrocedió, elevando la voz para aclarar que ella no era un gato y exigiendo saber quién era esa chica extraña, que se retorcía y chillaba debajo de él. Con lágrimas de enrojecimiento en las mejillas, se presentó como Mina y tartamudeó que los gatos del vecindario lo elogiaban tanto que ella había venido por una petición. Él se señaló a sí mismo, incrédulo de que alguien como ella lo buscara específicamente. Mientras su ropa se secaba tranquilamente en una cuerda cercana, la voz de Enoch se disculpó torpemente por haber perdido el control anteriormente. Con una expresión apagada y sus orejas caídas, insistió que estaba bien y admitió que simplemente quería experimentar la alegría de los gatos en primera persona. De pie frente a su silla, dudó antes de asentir con cautela y preguntó cuál era su verdadera razón para buscarlo. Ella respondió sinceramente, explicando que quería que le ayudara a uno de sus amigos. Frunciendo el ceño pensativamente, con una mano en la barbilla, sabía que su amiga sufría muchísimo y preguntó en silencio si Mina conocía sus síntomas. Al escuchar que tenía fiebre, convulsiones y sudoración copiosa, comenzó a sudar y temblar, pensando horrorizada si la mención de sudor se refería realmente a ese fluido corporal. Cerrando el puño, gritó con determinación, sorprendiendo a él con su espíritu resuelto. Elevando la voz, insistió en que no podían tardar y urgió a actuar de inmediato. Sus ojos brillaron, un rubor se deslizó en sus mejillas, y preguntó si esa situación era realmente grave, solo para recibir su confirmación firme. Él explicó con convicción que si su compañera sufría intensamente, debían ayudarla lo antes posible, ganándose su admiración. Sus labios temblaron antes de curvarse en una sonrisa suave, y susurró un agradecimiento sincero, liberando su miedo acumulado. Las lágrimas fluyen libremente mientras ella sonríe ampliamente, reconociendo que los gatos tenían razón y llamándolo una persona verdaderamente amable, su tono teñido de emoción. Una sensación de presión permanece en el aire. Más allá de la pequeña clínica, se extiende un vasto paisaje urbano bajo el cielo, insinuando innumerables dilemas invisibles que aguardan más allá de su vista inmediata. Frente a la imponente entrada de una mansión, susurra que ese lugar revela la verdadera magnitud de la crisis inminente. Su mandíbula se cae cuando Mina declara orgullosa que esa extensa propiedad es su hogar. Caminando con decisión por el tranquilo pasillo de la mansión, con su abrigo ondeando a su espalda, el silencio en las habitaciones vacías intensifica la tensión. Con un tono firme, le pide que la lleve directamente al paciente, y ella responde con una afirmación breve y seca. Sus orejas se estremecen ligeramente, percibiendo el peso del momento, mientras todo a su alrededor parece contener la respiración.